Programa de opinión política, punto de vista. Saludamos ya a nuestro compañero y amigo, el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Buenos días, Alcides. Buenos días, Julito. Buenos días a la audiencia aquí en la cabina. Y bueno, ya tenemos creo que a nuestro primer invitado Claro, conectado, ¿no? primer invitado, don Fabricio Villamar, fue asambleísta por Pichincha y también fue concejal del Cantón Quito y lo hemos invitado para analizar un poco lo que está ocurriendo en el Ecuador a propósito de la elección del domingo anterior de Daniel Noboa así como presidente, las propuestas que está haciendo esta reunión que ha tenido ayer, un avance de la transición con el presidente Lazo, eh, los primeros informes que se deben de entregar sobre el manejo de todo el ámbito de lo que concierne al país, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con el tema específico de esta propuesta que ha hecho el presidente electo, consulta popular. Fabricio, como que no lo siento a favor de esta propuesta. Coménteme algo, buenos días. Qué gusto conversar con ustedes, caballeros, y un gusto poder saludar a la audiencia de Radio Atalaya a los tiempos. A ver, creo que el presidente electo tiene por delante un tiempo muy corto para armar un equipo de más de 2.000 personas con las que podría armar su equipo de gobierno para 1 año, 7 meses de ejercicio. Una de las cosas que le ha llamado la atención a la ciudadanía y que ha sido la razón por la cual se ha decantado por este candidato ha sido esta oferta de llamar a una consulta popular. Yo lo que decía sobre la consulta es que si bien a todos nos gusta que nos tomen en cuenta, una consulta tiene que hacerse sobre temas que realmente le sirvan a la gente y que le permitan al presidente apresurar lo que en un momento determinado podría ser o el paso de una ley en la Asamblea o una reforma constitucional. Si fuera una reforma constitucional, eventualmente necesita el visto bueno de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ha dado señales equívocas, esquivas, poco convincentes respecto de por dónde va a disparar. Entonces, hay cosas que a mí me llaman la atención, como por ejemplo, esto de plantear que los militares o los policías se hagan cargo de las cárceles en una consulta popular. Suena bonito. El verdadero problema que tenemos es que existen convenios internacionales suscritos por el Ecuador que tienen rango supraconstitucional, es decir, que están más arriba de la Constitución de la República, en los cuales los países no pueden meter ni a la policía ni al ejército a dominar, a controlar los centros de detención. Por lo tanto, aunque se haga una consulta, esta es una consulta que sobre esta materia no va a prosperar. El otro tema que me preocupa es, por ejemplo, esto de plantear la creación de tribunales ciudadanos para el juzgamiento de delitos de corrupción. Suena bonito. El verdadero problema que se tiene es que la tradición del derecho romano francés que tiene la República del Ecuador, que es una historia de más de 3.000 años de práctica del derecho, que es diferente del derecho anglosajón, requiere el juzgamiento por parte de personas que conocen la materia. Entonces, este es el tipo de cosas que cuando usted los pone como parte de la consulta, es bastante probable que le salten al cuello porque no tienen un asidero dentro de las tradiciones legales que ha tenido la República. Ahora bien, siempre se puede consultar otro tipo de cosas que le sirvan a la gente y que puede tener mucho sentido. Por ejemplo, se me ocurre que puede tener sentido volver a preguntar sobre las extradiciones, una vez que las extradiciones de personas vinculadas con el narcotráfico, una vez que el Ecuador ha sentido que este ha sido uno de los temas graves y que la enemistad que tienen los ecuatorianos con el presidente Lazo posiblemente llevó a ese punto, es bastante probable que este presidente pueda ganar, pero tiene 90 o 100 días para preparar una consulta de cosas que le importen y le sirvan a la gente. Mientras, tiene al mismo tiempo la obligación de ser exitoso. Y les decía, esto conversábamos con alguno de sus colegas, decía que es el presidente que tiene una obligación de ser exitoso
porque se le ha dado un segundo tiempo a una alternativa de gobierno liberal, más abierta al mercado, un poco más concentrada en las responsabilidades privadas que en características de gobierno estatistas, y es el segundo tiempo que se le da a una opción de esta naturaleza, prácticamente con la misma votación con la que ganó el presidente saliente Lazo, y me parece que ahí hay un reto importante que tiene el nuevo presidente, ¿no? Fabricio, hay otro tema también en discusión y en debate, y se trata de esta propuesta que ha hecho primero el mismo día domingo la ex candidata presidencial Luisa González y después el líder indiscutible del país, el expresidente Correa, de que van a colaborar ellos, a colaborar con el gobierno de Novoa, siempre y cuando, ¿verdad?, trate los temas que tienen que ver con la crisis del país. ¿Usted le cree a los correístas este tipo de ofertas, Fabricio? No, pues, pero es que sería como creer el cuento de Pedrito y el Lobo. Una cosa es cuando usted sale de una derrota y concede la derrota, es decir, uno acepta que ha perdido, y puede decir, para quedar bien con todo el mundo, que los ecuatorianos han hablado y que somos respetuosos de la democracia y que estaremos junto al presidente para apoyar todas las cosas que estén en favor del pueblo, pero que también estaremos vigilantes sobre las cosas que puedan afectar. Pues que ese es el discurso de siempre. Solamente vale la pena recordar si a alguien le ha ido bien haciendo un acuerdo con el correísmo. Y me parece que la historia reciente recuerda que no es gente confiable, y en función de eso el presidente de la República tiene que saber que tiene que ser exitoso, porque además tiene un enemigo respirándole atrás de la oreja y que no ha dudado en eh, utilizar todos los mecanismos que están en la Constitución o fuera de ella para tumbarse cualquier espacio de poder que impida el retorno de su líder. Me parece que la diferencia ahí está en las agendas. El correísmo tiene una agenda de largo plazo, mientras que el resto de los políticos tienen una agenda de cortísimo plazo, como la supervivencia de un año, 7 meses en la Asamblea o del gobierno, y a partir de eso recién intentar una nueva reelección. El correísmo, en cambio, está pensando en los próximos 20 años. Las 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ex asambleísta de Pichincha y concejal del Cantón Quito, Fabricio Villamar. Las preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de este programa. Ingeniero, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a don Alcides Ezequiel Montilla, el gran periodista de Atalaya, por supuesto al abogado Hugo Landívar Orellana, nuestro gran jurista, y ese famoso y gran comentarista, analista político, maestro de juventudes, el licenciado Julio Ayala Serra. Al invitado Fabricio Villamar, un gusto saludarlo. Como bien dijo, a los tiempos tenemos el chance de conversar con Fabricio, hombre inteligente, que fue asambleísta, como bien ha dicho Alcides, y también fue el concejal del Cantón Quito. Yo quería preguntarle, Fabricio, dentro de este corto tiempo, como bien lo acaba de mencionar, que le queda al presidente electo Daniel Noboa y a su equipo, ¿qué tiene que enmendar, qué tiene que corregir así sobre la marcha del gobierno que sale de Guillermo Lasso? ¿Qué cosas debe y puede, porque hay cosas que están pues en el área judicial o hay cosas que están en el área del Congreso, de la Asamblea? ¿Qué es lo que puede corregir rápidamente? Me parece que lo de la consulta popular, que es una oferta de campaña, para mí es un acierto hacerlo en los primeros 100 días. Luego ya no, me parece que es un acierto de entrada hacerlo. Tendrá que definir las preguntas. Pero de ahí, ¿qué otras cosas nos puede decir con su experiencia que le toque hacer a el presidente de la República electo? Yo pensaría que lo primero es proteger el poder. Me parece que a partir de eso se puede analizar el resto. Pongámoslo de esta manera.
Presidente Noboa acaba de ganar con el 52%, 53% de los votos. El día que se posesione, tendrá el 70% de respaldo, de credibilidad, porque eso es lo que le transfiere el puesto. Así funciona. Y ese es el capital político con el que arrancará el nuevo presidente de la República. Ahora, de ahí viene esta frase, este aforismo que suelen tener los políticos antiguos, que dice que el poder se ejerce, se cuida, se incrementa o se pierde. Y por eso es importante que el nuevo presidente entienda la necesidad de cuidar el poder. ¿Cómo se cuida el poder? En primer lugar, ejerciendo y cumpliendo inmediatamente algunas de las ofertas que se puedan inmediatamente satisfacer para sus votantes. En segundo lugar, no perder la base. Miren, Daniel Noboa acaba de ganar con alrededor del 70% en la provincia de Pichincha. Es algo parecido a lo que pasó con Guillermo Lasso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando yo sé cómo funciona la gente y suele decir que no hay muerto malo, pero vale la pena hacer ejercicios de memoria. Cuando a quien dirigía el movimiento en ese momento y que iba a ser ministro de gobierno, que era César Monge, César Monge. Monge, se le ocurrió hacer un acuerdo entre el correísmo y los socialcristianos. No se dio cuenta de que ese solo acto, la sola posibilidad de plantearlo, acababa de destrozar el respaldo del presidente en la provincia que le había dado la victoria. Porque Pichincha había ido construyendo un proceso de anticorreísmo desde el año 2009-2010. Entonces, antes de posesionarse, antes de arrancar los procesos iniciales de gobierno, ya habían levantado dudas respecto de si es que el presidente iba a mantener una línea con la que había sido electo. Es más o menos lo mismo que le puede pasar a Noboa. Hay que saber cuidar los votos por donde fue elegido. Y ahí pasa algo que es simpaticísimo. ¿Dónde gana Noboa? Noboa gana en las provincias de la Sierra, en el Callejón Interandino y en la mayoría de las provincias de la Amazonía. De hecho, pierde en la costa. Pierde en su propia provincia. Entonces, claro, pierde en Santa Elena y en Guaya. Exactamente. Entonces, también nos da para analizar los tipos de discurso, ¿no? Noboa es un tipo de un discurso tranquilo, pausado, más cercano a las formas serranas, pero tiene que aprender que eso implica la necesidad también de un equilibrio regional en la conformación del gabinete. Y un último tema que no es menor y me parece que ustedes lo podrán analizar a la luz de la experiencia que tienen. Miren, hay algo que se llama la curva de aprendizaje. Y es que nadie nace sabiendo, ¿no? O sea, una persona llega a sentarse en el ministerio y a partir de eso a tratar de entender cuáles han sido los procesos anteriores, cuáles son los mecanismos de administración. Nadie nace sabiendo y hay este tiempo de curva de aprendizaje. Que lo mejor que le puede pasar al presidente electo es que utilice gente que haya tenido experiencia ya para minimizar los efectos de la curva de aprendizaje. En un año, 7 meses, no tienes tiempo para perder aprendiendo a hacer la gestión. Las 8 de la mañana con 46 minutos, 8 de la mañana con 46 minutos. Interesante charla con nuestro invitado, el ex asambleísta Fabricio Villamar. También le damos el buenos días a nuestra compañera panelista, la ingeniera Noemí Ceballos, que ya está en los estudios de Atalaya. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Gracias, Andrés. Ex asambleísta don Fabricio Villamar, quiero preguntarle algo relacionado con su experiencia como asambleísta. ¿Cuál debe ser desde el inicio la relación del presidente de la República con los señores legisladores? Intentar que sea la mejor posible, me parece que es lo necesario, es decir, se tiene que aspirar a que haya un proceso de colaboración de todas las ramas de gobierno, de todas las funciones del Estado, aún sabiendo que esto, Julio, es más una aspiración que una probabilidad. Me parece que es justo plantearlo así. Creo que es necesario reconocer cómo están los bloques en la Asamblea. Yo tenía por ahí la polla, ya no la tengo, pero si no me equivoco, el correísmo tiene alrededor del 35% de las curules. Hay un 20% que le corresponde a Construye
un 10% que le corresponde al Partido Social Cristiano, un 10% al gobierno, un 10% adicional suelto entre organizaciones provinciales y algunas más pequeñas. ¿Qué es lo que tiene que buscar el gobierno? No sé si necesariamente la presidencia de la Asamblea, pero sí un acuerdo para pasar 2 o 3 proyectos que sean absolutamente necesarios, pero que el proceso de negociación sea absolutamente transparente y visible para todos. Y aquí viene una cosa que es la necesidad de un llamado a la madurez entre los políticos en el ejercicio, los comentaristas e incluso ustedes y sus colegas. Porque el Ecuador de alguna manera ha llegado a satanizar los acuerdos. Y los acuerdos en política son absolutamente necesarios. El problema es que cuando se llega a un acuerdo en la política ecuatoriana, no falta alguien que dice, ahí está, se están juntando el agua con el aceite, han hecho una fanesca. Y realmente es necesario buscar acuerdos. Yo les llamo la atención sobre lo siguiente que puede suceder. Y les comento esto de experiencias personales. La semana anterior escuchaba a uno de los ministros de Estado que se celebraba el haber podido pagar el mensualizado del 10º, pero que no saben cómo se va a pagar el 13º en diciembre. Ese es el estado de la Caja Fiscal de la República. Y como si es que esto fuera poco, los ecuatorianos votaron por eliminar los ingresos que provienen de la extracción petrolera del bloque 43 en el Yasuní. Cuando eso sucede, sí es cierto que solamente se le saca 300 millones al Estado ecuatoriano, al gobierno, al Ministerio de Finanzas, solo se le saca 300 millones. Pero no se dieron cuenta de que no son solo esos 300 millones, son 1.200 millones que se inyectan a la economía. Porque de la extracción petrolera esa no solamente está la plata del Ministerio de Finanzas, sino también plata que iba para el camionero, para la señora que hace el seco de pollo, para el señor que lleva el saco de arroz, para el que carga el combustible, para el que hace los uniformes, para el que vende los cascos. Entonces, esa plata ya no está en la economía y evidentemente genera un hueco, un vacío económico. Es por eso que esa provincia terminó votando en contra de la consulta popular en ese tema específico. Y el próximo presidente de la República tiene que administrar el mismo problema, pero con menos plata. Por eso. Fabricio, Sí, Fabricio, dígame una cosa. Claro. Para poder lograr eso, ¿es malo compartir el poder? Por ejemplo, aceptar que venga un ministro de otra bancada política. Yo he visto que en otros países esa es la cosa más normal, pero acá, como usted lo menciona, diera la impresión de que eso se tiene que satanizar. ¿Hasta qué punto, para conseguir el objetivo de tener una asamblea con la que pueda trabajar, debe compartir parte del poder? La última vez que hubo un acuerdo transparente respecto de cuáles eran las voluntades y qué es lo que se pretendía hacer en un espacio de poder, fue el acuerdo que hicieron el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular para la administración de la Asamblea Constituyente del año 98. El antecedente a eso es un acuerdo que hizo la izquierda democrática con la democracia popular para la administración del gobierno en la segunda etapa del gobierno de Rodrigo Borja. Y ustedes recordarán también el pacto de la regalada gana. ¿Cuáles son las diferencias? El poder hacer esto a vista del público. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo en estos 3, 4, 5 temas. No hay, entiendo que existe voluntad de los asambleístas de procesar algunas cosas. Esto es un aprendizaje que ojalá algún día pueda conversarlo con los asambleístas, pero normalmente a alguien le va mejor en la asamblea cuando produce que cuando destruye. El problema es que en la asamblea tratar de producir es enfrentarse contra 136 voluntades en donde priman desde las diferencias ideológicas hasta la envidia. Entonces, si usted recuerda qué productos legislativos han sacado los caballeros y damas que han antecedido en la asamblea, son muy pocos productos sobre los cuales uno pueda decir tal persona hizo tal proyecto, ¿no es cierto? Pero le debo decir que en términos de cosecha de respaldo, es mejor producir que ir en contra. Segundo, he escuchado que el bloque de Construye no está interesado en participar en el gobierno.
Y eso es bastante lógico si es que quieren ser una opción de gobierno después, porque el ejercicio del poder, Julio, usted lo sabe mejor que nadie, desgasta. El día de mañana alguien le señalará con el dedo y le dirá, pero es que tú fuiste parte de ese gobierno, ¿qué? Y el asunto es asumir que cuando uno es parte de un gobierno, tiene que cosechar las cosas buenas, pero también tiene que cargar las cosas malas. Gracias. Don Hugo Landívar Orellana continúa con el diálogo, abogado. Muchas gracias, Julio. Estimado Fabricio, un par de preguntas importantes. El señor Novoa ha dicho, Daniel Novoa, que definitivamente va a ir la consulta popular en los primeros 100 días, la va a solicitar. Sabemos que el trámite puede demorar de 4 a 6 meses hasta que se hagan estas preguntas. Dentro de las 10 o 12 preguntas que vayan, hay una que me llama la atención, el tema de las barcazas, las cárceles barcazas. ¿Usted qué opina acerca de eso, estimado Fabricio? Son las preguntas que son para el aplauso, pero realmente no te solucionan los problemas. Es como si es que alguien te dijera, y en la isla más recóndita vamos a ponerles una cárcel, y todo el mundo puede levantarse y aplaudir. Pero el punto no está ahí. También he escuchado esto de consultar sobre si es que se unifican los sistemas de inteligencia en el país. El sistema de inteligencia del Ecuador es un sistema único. Se lo digo yo que hice la reforma a la ley de inteligencia del país, a la ley de seguridad. Mire, el sistema es un sistema único, pero tiene varias fuentes. Hay una fuente de inteligencia de la policía, hay una fuente de inteligencia del ejército, hay una fuente de inteligencia de la FAE, y todos ellos tienen distintas fuentes de acceso. Toda esa información se concentra en una secretaría, en una central de inteligencia, etcétera, y a partir de ahí se entregan los resultados para la decisión del presidente. ¿Qué es lo que sucedió antes? Que el presidente de la República, prófugo, pidió que esa información fuera procesada por él antes de tomar decisiones. Es decir, antes de que exista un proceso de análisis, discusión, creación de escenarios por parte de la Central de Inteligencia, primero pasaba por la presidencia. Y claro, esto termina dañando la velocidad de acción que tienen. Les recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con el ataque en donde inició con la muerte de 3 colegas de ustedes y en los días posteriores hubo ataques en las poblaciones de San Lorenzo y los caminos aledaños. ¿Recuerdan ese evento? Correcto. Bueno, lo que pasaba es que se tenía la información, pero no había capacidad de respuesta porque la orden era primero entregarla a la presidencia antes de que puedan reaccionar las fuerzas de defensa. Entonces, es un error plantearse que van a eliminar las 3 o 4 fuentes de acceso a la información en los casos de inteligencia, cuando efectivamente así es como tiene que funcionar. Varias fuentes, pero tiene que haber una capacidad de administración de esa inteligencia antes de las decisiones políticas. Así es. Bueno, pero yo creo también que él, al hacer una consulta, sabemos los tiempos no están jugando muy a favor, porque el momento que se haga la consulta, con las preguntas que sean y con lo que, como usted bien dijo, lo de la extradición me parece importante, en los primeros 6 meses recién va a salir, vamos a hacer un año electoral, hablando políticamente hablando, después de 6 meses, él va a inmediatamente empezar, entre comillas, una campaña para tratar de ser reelegido. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Con los tiempos, me refiero. O sea, es que le coge a contrapié la oferta de hacer una consulta, porque si bien en este momento su equipo debe estar ya pensando en cuáles son las preguntas y qué es lo que se tiene que hacer, Sí. lo que les digo es importante una consulta, a la gente le gusta que le consulten, pero sobre todo sobre temas que realmente le vayan a servir o sobre cambios de dirección de cómo han estado las políticas estatales. Y me parece que ahí hay cosas importantes que consultarles a los ecuatorianos. Y hay que ser muy valiente, por ejemplo, como para consultarles a los ecuatorianos si es que estarían de acuerdo en la eliminación de subsidios a los combustibles, por ejemplo, para que no sea una decisión política, sino una decisión tomada por los ciudadanos. Y saber que si es que esa decisión no pasa, entonces toca subir impuestos, pero es que es así de básico. Pero en cambio, si es que usted hace una consulta y los ecuatorianos le dicen sí, es necesario, es lo que hay que hacer, usted entra con gran respaldo, pero además con un ejercicio de madurez de los ecuatorianos, que es impensable, ¿no? Yo sé que plantearles, decirles a las personas que van a votar, oiga,
vote para que suba el precio de los combustibles que usted consume, ¿ya? Sin embargo, arriesgarse a hacer una cosa así le pondría al presidente en otro momento histórico y al país en un momento en donde desde afuera van a dejar de vernos como estos irracionales que el día de mañana pueden comerse la buena voluntad que el consenso de los países tienen respecto del Ecuador un día, al día siguiente una marcha indígena o una paralización de la asamblea terminan costándonos 1000 puntos Riesgo país. en la valoración económica del país, del riesgo país, ¿no? Gracias, Fabricio. Contestamos con Noemi. Muchas gracias, Hugo. Buenos días, doctor Fabricio. Noemí Ceballos le saluda. Hace un momento usted mencionaba sobre los asambleístas y mencionaba sobre lo que ha publicado ya, construye sobre la posición que va a tener respecto a si va a apoyar al gobierno o no. Yo tengo una pregunta. Usted que ha tenido experiencia dentro de la asamblea, el artículo 119 de la Constitución debería ser modificado. El 119 menciona para todos los que nos escuchan las reglas o las condiciones que debe tener una persona para ser asambleísta. ¿Considera usted de que este artículo debe ser modificado? Nada más se necesita ser mayor de edad, estar en uso de los derechos políticos y ser ecuatoriano. Hay gente que piensa que se debería poner como uno de los requisitos que tenga 1, 2, 3 maestrías, títulos inscritos, experiencia previa, subir la edad. Pero también sobre esto existen pronunciamientos sobre derechos humanos en términos de que los requisitos para representar a los ecuatorianos son los que están y para de contar. Y si bien suena ilógico, te llamo a la siguiente reflexión. Cuando volvíamos de la dictadura, de la última dictadura del triunvirato, se discutía en la Comisión de Reformas Constitucionales y de Ley de Elecciones, se discutía precisamente cuáles deberían ser las aptitudes, las características de quienes podríamos elegir. Una de las personas que redactó eso era don Pepe Chávez. Pepe Chávez era dirigente de los trabajadores, usted lo recordará, Julio. Era dirigente de los trabajadores que me parece que con las completas tenía título de colegio y en el transcurso de sus funciones fue licenciado. Presidente de la CEOLS. Sí, señor. Y me parece que fue un gran representante independientemente de que no haya tenido mayores títulos. Lo mismo pasaba con algunas personas que sin títulos en función de su experiencia, el conocimiento empírico que se llama, han podido tener buenas representaciones. O, desde el otro lado, Noemi, pongámoslo en estos términos. Gente con varios títulos que ha sido una vergüenza en la Asamblea. Correcto. Que ha sido una verdadera vergüenza en la Asamblea. Entonces, yo creo que el tema de los estudios como un requisito adicional para la elección, me parece que no son necesarios. Lo que sí me parece que es necesaria es la responsabilidad de los partidos políticos de poner gente que sea responsable y que pueda responderle a la República. Y aquí yo vuelvo sobre algo que ustedes me han oído la vida entera. Yo sí creo en la política y sí creo en las organizaciones políticas y creo en las ideologías. Me parece que parte de las cosas que en el Ecuador tenemos que levantar otra vez es partidos ideológicos con candidatos con ideología y sobre los cuales se pueda saber qué es lo que se espera. Ok, yo le entiendo el punto. Creo que también ha habido cambio generacional, ¿no? Como es evidente. Que en mi opinión considero que al menos se debería tener un título de tercer nivel, pero entiendo el punto. Creo que es un tema más allá de títulos, un tema de actitud, de saber que estás representando al Estado y que se debe de cumplir con esas funciones y responder como debería. Hablando sobre la gobernabilidad, sabemos que hoy hay una bancada que tiene mayoría en la Asamblea. ¿Cómo ve el panorama con el que se va a enfrentar el presidente electo? Porque ha hablado sobre reformas, sobre manejarse con envíos de proyectos de ley de carácter económico urgente para que se atiendan dentro del periodo de 30 días. Pero ¿cómo ve usted la situación frente a la Asamblea y el tema de la respuesta que va a tener teniendo en consideración el gobierno actual, el antecedente del gobierno actual? Yo pensaría que lo primero,
es reconocer que no existe una mayoría en la Asamblea. El correísmo lo que tiene es la primera minoría. Ujú. Mayoría es cuando yo estuve en el Parlamento Ayuno. entre el 2017 y el 2021 y tenían 76. Y en el anterior me parece que llegaron a tener hasta 100 100, legisladores. 100. Ok, entonces, cuando no son mayoría, pongámoslo desde atrás para adelante. Cuando son mayoría, esa gente no respeta a las minorías. Oye, Tan así que cuando han llegado a ser mayoría, no se toman la presidencia, las vicepresidencias, los consejos, etcétera, y las presidencias y vicepresidencias de todas las comisiones porque son mayoría y no reconocen la existencia de minorías. No son una organización democrática. La democracia, Noemí, y supongo que coincidiremos, implica el reconocimiento y el respeto también a las minorías. Es decir, tú puedes tener el voto mayor para la decisión última, pero la lógica del proceso democrático es el acuerdo, es buscar el consenso, es pelearnos hasta encontrar cuál es el mecanismo sobre el cual los dos podemos estar de acuerdo, que es lo que creo que le va a corresponder al gobierno, tener un excelente ministro de gobierno que pueda tener capacidad de manejo con la asamblea para sacar 2 o 3 temas que sean importantes. Creo que tendrán que justipreciar si es que tiene sentido, teniendo 14 diputados, 14 asambleístas, intentar tener la presidencia de la asamblea, creo que sería un despropósito. Y les tocará elegir y consensuar si es que la presidencia de la asamblea le entregan al Partido Social Cristiano, que tiene, si no me equivoco, el 10% de la representación, o le entregan a Construye, que tiene el 20% de la representación. 18 tiene el Social Cristiano y yo creo que Construye tiene 28 o 29, ¿no? 29. Exactamente. 29. Entonces, en función de eso, en la experiencia, si tú tienes 29, ¿vas a permitir que el que tiene 18 te gane? Claro. Me parece que esa es de las grandes cosas que se tendrán que discutir. Y si es que yo fuera el gobierno, lo que pensaría que es importante, no es tanto tener la presidencia de la asamblea o las vicepresidencias, porque esos más son cargos, y ustedes lo conocen por experiencia, son cargos para el ego, son cargos para poner la foto, para contarles a los nietos. Lo verdaderamente importante para el trabajo es la conducción de las comisiones. ¿Qué comisiones le debería interesar al gobierno tener o tener acuerdos para poder manejar estas comisiones? Régimen económico, régimen tributario, relaciones internacionales y seguridad. Y supongo yo que agricultura y agua. Me parece que esos son los grandes temas sobre los cuales el gobierno debería buscar tener acuerdos generales, incluso cediendo la presidencia, incluso cediendo la vicepresidencia de la Asamblea, porque, repito, lo verdaderamente importante en esto no es entregar los cargos para el ego, sino poder tener los espacios para poder sostener un gobierno sabiendo que tienes un enemigo que te está respirando en la nuca. De acuerdo, concuerdo, hasta por un tema de independencia, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento Julio. Muchísimas gracias. Las 9 de la mañana, 7 minutos, 9 de la mañana, 7 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Conversamos con Fabricio Villamar, ex asambleísta y ex concejal de Quito. Ingeniero Mendoza, usted continúe. Gracias, Alcidito. Una breve inquietud sobre lo que acabó de decir Fabricio Villamar, que me parece muy interesante, el tema del ministro de gobierno. En el gobierno actual saliente de Guillermo Lasso, tuvo un buen ministro de gobierno al inicio, que lamentablemente falleció, de mucha confianza de él, en este caso César Monge, con una enfermedad que no le permitió continuar en sus funciones. Luego se le complicó el tema de los ministerios de gobierno y en este último año lo ha ayudado mucho el ministro Henry Cucalón, gente con experiencia y por otro lado con energía suficiente para poder tener contactos con la asamblea, con
la Corte Constitucional y con los actores políticos en general. ¿Qué perfil debe buscar de ministro de gobierno o de ministra de gobierno Daniel Noboa para que sea un elemento fundamental e importante en su gobierno, dado que hemos visto lo que acaba de pasar en el gobierno que está por salir, que falló con 2 de las designaciones? El ministro de gobierno tiene que tener conocimiento y confianza, conocimiento de la materia, es decir, de cómo funciona la asamblea, de hacia dónde está yendo el gobierno, cuáles son los objetivos, cuáles son la realidad económica, cuál es la realidad de la administración, y en función de eso tener capacidad de conversar con la asamblea. Necesita firmeza, porque si es que ustedes me permiten lo coloquial de la expresión, también hay asambleístas treposos que les llaman, ¿no? Que tú llegas a sentarte a conversar, estás en la comisión, y que salen y dicen, ministro, no se olvide del cargo que yo le pedí para tal persona en tal provincia, y me parece que desde el inicio hay que marcar distancia respecto de esas formas. Si es que los asambleístas cumplen con sus funciones, que son legislar y fiscalizar, y el gobierno las suyas, que son administrar y dar transparencia, el país tiene una salida. El problema es que nos hemos acostumbrado a pensar que nos quedamos con estas formas en donde los diputados antes tenían acceso a 200 millones de sucres que podían poner en obras en sus provincias y que por lo tanto iban y hacían gestión en el Ministerio de Finanzas o iban a la Secretaría de Planificación a pedir obras. Me parece que el momento y la Constitución ya no funcionan así, pero que los gobiernos, cuando son débiles, recurren a dejarse torcer la mano y a entregar parte de sus espacios a los diputados a cambio de votos. Les estoy diciendo lo que es, no necesariamente lo que se debería el deber ser. Si es que el gobierno se deja torcer la mano desde el principio, es un gobierno perdido. Esto lo vi también en el Consejo Metropolitano en algún momento, en donde al exalcalde Rodas hizo exactamente lo contrario, hacía con los concejales que estaban en contra, les entregaba las administraciones zonales, y después no hay forma de parar los apetitos, porque si es que a un ratón le das una galleta, el día de mañana regresa a exigir el vaso de leche. Interesante lo que Yo quiero hacer dice una pregunta ahí. Fabricio. Sí, claro. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Lo que acaba de decir es muy importante, Fabricio. La cuestión es, la pregunta viene por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, el lobby, obviamente, funciona. De alguna manera, piden para sus estados, etcétera, para sus ciudades, diferentes obras. Entonces, aquí estamos, claro, tenemos un enemigo común que ya sabemos quién es y cómo combatirlo, y sería excepcional que funcione en un solo bloque toda la asamblea. Pero ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podríamos llegar a esa negociación, sea un ministro de gobierno, sea un jefe de bancada, etcétera, para llegar a algo, a un consenso, si aquí no existe el lobby como tal, con su experiencia? Es que, a ver, el lobby como actividad yo en primer lugar la reconozco, la respeto y me parece absolutamente necesaria. De hecho, ustedes recordarán que yo planteé una ley para poder regular el lobby, pero el lobby desde lo privado. Correcto. Es decir, déjeme pensar, los pesqueros que necesitan sentarse con el gobierno y necesitamos que nos mejoren la ley para poder permitir o negar la pesca con palangre. Bueno, ahí usted tiene un espacio de lobby. Los industriales energéticos que quieren pedirle al país que cambiemos la lógica de la concentración estatal en la generación, en la conducción y en la venta, para abrir el espacio para el sector privado y que las inversiones salgan desde el sector privado. Y para eso se necesita hacer actividad en la asamblea y con el presidente. Eso es lobby. ¿Ya? Y ahí yo no le veo problema en tanto esto sea absolutamente transparente. Otra cosa es, déjenos entrar a nosotros y nosotros, señor ministro, le vamos a dar un 5% de las ganancias. Eso no es lobby, eso es un caso de corrupción clarísimo. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que sí tiene que existir? Tiene que existir la capacidad de fiscalización, por ejemplo, para decirle al ministro, vea, señor ministro, usted tiene que entregarle a mi provincia tanto por ciento por
la ley de presupuestos, tanto por ciento por la venta del petróleo, tanto por ciento por la recaudación de impuestos, y tiene que entregárselo inmediatamente. ¿Cuánto tiempo está atrasado? 30 días, yo le puedo entender. Si son 45, comenzamos a tener un problema. Si son 60, se acaba de comprar un conflicto. Y de tal manera que todo el mundo camina rectito porque cumple con sus obligaciones constitucionales. Otro de los problemas que usted tiene es este pensar que a cada necesidad hay que llamarla derecho, y una vez que existe el derecho salimos a conseguir la plata de sabe Dios dónde, porque ningún legislador que crea cosas le dice al país: esto va a costar tantos impuestos que le vamos a cobrar a tal persona. Es facilito agarrar y ofrecer cosas que alguien más tiene que pagar, ¿no? Así no funciona esto. Y me parece que es parte de la racionalidad sobre la cual en algún momento tienen que volver a trabajar los representantes de la República. Cada vez que tú generas algo, cada vez que tú ofreces algo, estaba buscándoles por aquí el libro que es interesante revisarlo. Los derechos, la contraparte de los derechos, son impuestos. Cada vez que tú generas un derecho, esa plata tiene que salir de alguna parte. Y si estamos de acuerdo en generar el derecho, estamos de acuerdo en pagar por ese derecho. Entonces, creo que necesitamos una discusión también muy transparente con la sociedad de que así es como esto funciona, ¿no? Y me parece que hay que pararle la mano a las ofertas que no tienen sentido si no se tiene los pantalones como para decir de dónde va a salir la plata. Así es. Ingeniero Mendoza. Parece que se quedó sin audio, Andrés. De todos modos, le agradecemos a Fabricio Claro que sí, sí. por haber estado con nosotros. Lo llamaremos muy pronto para otra entrevista. Claro que sí, le agradecemos mucho, pues, Fabricio Villamar, por haber estado con nosotros. Ingeniero Mendoza, ¿alguna última pregunta antes de despedirlo a don Fabricio? No nos escuchó. No nos escucha. Bueno, Amigos. Fabricio, le agradecemos. Ahora sí. Amigos, muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con ustedes. Buenos días. Correcto. Gracias. Que le Un vaya abrazo, bien. Atalaya.